Salmo 145, Salmo de alabanza de David. Esta exposición la he titulado Un compromiso por adorar. Y estaremos estudiando este salmo en 2 puntos. El primero, Dios, el centro de la adoración, versículos del 1 al 3. Y el segundo punto, Dios, adorado, bondadoso y justo, versículos 4 al 21. Este salmo es un salmo de alabanza monumental, espectacular. Es un resumen apropiado de todo lo que David ha aprendido acerca de Dios durante toda su vida. Es como el resumen de lo que ha vivido David en su relación con Dios. Es el reflejo de su vida espiritual, el reflejo de su comunión que ha tenido con ese Dios maravilloso, de su intimidad permanente con Él. Porque todo lo que expresa David en sus salmos manifiestan eso, una comunión perfecta que Él ha tenido con nuestro Dios y con su Dios. Es una alabanza que no nace, digamos, de la intelectualidad, del pensamiento de David, sino que es el mismo Espíritu Santo quien pone en la boca de David, digamos, esa explosión maravillosa de adoración. Es el Espíritu Santo el que ha inspirado a David para, digamos, hacer que esos salmos sean una total adoración hacia nuestro Dios. Vamos a ir, antes de entrar en el Salmo 145, vamos a ir un momentico al segundo libro de Samuel, en el versículo 23. Segundo libro de Samuel, versículo 23. Y vamos a ver precisamente donde nos aclara la inspiración de Dios en estos salmos. Segundo Samuel 23, 1 y 2. Dice, versículo 1: Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Versículo 2: El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, en este pasaje nos damos cuenta exactamente y nos confirmamos en el hecho de que el Espíritu Santo ha sido el inspirador de los salmos, ha sido el inspirador de la alabanza, de la exaltación que hace David, de esa adoración maravillosa y permanente que hace David hacia Dios. Ha sido inspiración del Espíritu Santo. Vamos a empezar entonces en el punto número 1 para ir avanzando en este salmo extraordinario y maravilloso. Como les decía, es una alabanza monumental. Todo el salmo, desde el primer versículo hasta el final, es una alabanza maravillosa, extraordinaria hacia nuestro Dios, dada por David y para enseñanza nuestra. Es el primer punto, Dios, centro de la adoración. Dice el versículo 1 al 3: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En estos 3 versículos maravillosos de inicio del Salmo, el rey David, rey de Israel, exalta todos los días y celebra al Rey de la eternidad por quien es ese Dios, por lo que Él ha hecho y por lo que Él ha prometido. David honra a Dios y lo hace adorando de una manera personal, y nos damos cuenta exactamente de eso ahí. Y lo hace indefinidamente,
no le pone término a esa alabanza, no es de un día o de 2 días o de 2 días especiales para el Señor, sino dice permanentemente y eternamente. Por eso cuando dice te exaltaré, mi Dios, mi Rey, lo está haciendo como una afirmación personal, como una afirmación de una promesa que él está haciendo de adoración a nuestro Dios. Y lo hace, como decía, indefinidamente, porque termina diciendo eternamente y para siempre. Entonces damos cuenta que David está haciendo, en su expresión, hace un compromiso real con el Señor en el sentido de que esa alabanza, esa adoración sea permanente en cada momento y cada instante. No le pone condiciones de tiempo, ni espacio, ni nada, sino dice, te alabaré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y coloca, y entonces ahí es cuando entendemos, bueno, quién es el que coloca ese adorar así, el querer adorar así. Pues el Espíritu Santo. Él es el que coloca en nuestro corazón, y en el corazón de David colocó el adorar, el permanentemente entregarse a la adoración hacia nuestro Dios, reconociendo sus grandezas y sus maravillas. Mira lo interesante de que vamos encontrando poco a poco en el Salmo, y es que David, aunque era rey, era importante, digamos la persona más importante en la nación. Aunque era rey, se sometía al rey que estaba por encima de él, al rey eterno. Se sometía digamos, infinitamente a él, porque sabía que era infinitamente superior. El rey que estaba sobre David es infinitamente superior a cualquier rey poderoso que haya existido, porque él es Dios. Y como Dios es rey absoluto de toda la creación, de todo lo que existe. Y David tenía claro en su corazón perfectamente eso. Él en su corazón sabía, o en su vida sabía, que él era un rey, y que tenía poder, que tenía autoridad, y que tenía una nación que digamos, le obedecía. Pero él, para él eso no era importante. Él, lo importante que entendía era que tenía un rey superior a él, el rey por excelencia, el Dios eterno y todopoderoso. Por eso David, en muchos pasajes, y específicamente en el Salmo 24, versículo 10, dice: ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de gloria. Ahí está confirmando exactamente David, y tenía claro, perfecto en su corazón, quién era el rey de gloria, quién era el único digno de recibir toda adoración, toda exaltación. Era el rey de gloria, nuestro Dios. Entonces David habla aquí del rey como dueño absoluto de toda la creación. Por lo tanto, David en su corazón tenía claro quién era ese centro de adoración que había en su corazón y en su vida. En el versículo 3 hay una afirmación bien maravillosa. Dice: tu grandeza es inescrutable. Él sabía que, y él en su vida, en su experiencia personal, había vivido la grandeza de ser un rey, de ser el primero, digamos, en la nación de Israel. Pero él expresa: mi rey es un rey cuya grandeza es inescrutable. David sabía que su grandeza, digamos, era finita. La grandeza que él vivía en su nación, en su pueblo, era una grandeza pequeña, que podía terminar en cualquier momento. Pero la grandeza de Dios que él expresaba era ¿qué? Infinita. Y lo adora porque entiende eso del Dios que está adorando. Porque él es Dios soberano, absoluto Rey de gloria y único digno de recibir adoración. Miren lo que vamos aprendiendo a la medida que vamos viendo este pasaje. Es comprender lo más profundo de nuestro corazón que nuestro Dios es Rey, que gobierna y que es el único digno de toda adoración.
No hay otra criatura, no hay otro, absolutamente nada existe superior a Él. Por lo tanto, Él es el centro total de nuestra adoración. El segundo punto, Dios adorado, bondadoso y justo. Vamos del versículo 4 hasta el final de este capítulo. En versículos 4 y 7 sigue diciendo: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Y mire que continúa expresando cosas extraordinarias y maravillosas hacia ese Rey poderoso y maravilloso que es nuestro Dios. A través de esos versículos que hemos leído, el Espíritu Santo da a conocer a ese Dios extraordinario y empieza a manifestar todo lo que es ese Dios, todos los atributos espectaculares y maravillosos que hay en nuestro Dios. Dice que es eterno, todopoderoso, que es hermoso, que es glorioso, que es magnífico, que es bondadoso, justo, clemente, misericordioso. Todos estos atributos están resaltados en estos versículos y nos llevan a que toda la creación y todos sus santos le bendigamos. Miren lo tremendo que es el hecho de que entendamos y que nos sorprendamos en lo más íntimo de nuestro corazón, entendiendo que todos esos atributos maravillosos que se nombran en estos versículos pertenecen a ese Dios que es el único digno de recibir toda adoración y toda gloria. Y eso tiene que llevarnos a que nosotros veamos eso en nuestro Dios y lo adoremos por todos esos atributos extraordinarios y maravillosos. En el versículo 5 en adelante, lo mismo que estamos leyendo ahí, sigue expresando algo bien especial. Dice el versículo 5: en la hermosura y la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. El 6: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y lo publicaré tu grandeza. Y el 7: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. En este pasaje especialmente hay una palabra que es bien relevante y bien especial, y es los hechos. Habla de los hechos, ¿cierto? Dice tus poderosos hechos, poder de tus hechos. Y cuando esa palabra está ahí, es una palabra que en hebreo se pronuncia davar. En hebreo es davar, que quiere decir que esos hechos, por eso básicamente es lo que dice esa palabra, que dice sus hechos poderosos, es un mandato o decreto real, un decreto del rey. Esa palabra significa un decreto del rey, y es la palabra del rey. O sea, cuando habla de sus hechos, es el rey dijo y expresó eso. O sea, lo que el rey dice, esos son los hechos. Esa palabra significa eso, lo que el rey dijo, sus hechos. Y por el cual muestra que su poder. Por ese mandato que Dios da, muestra su poder y su promesa para la gracia de la salvación de los que tienen predestinados, de los que Él tiene predestinados, y por esa palabra Dios es adorado. Por esos decretos, por esos mandatos, es que Dios es adorado. Por eso David responde al deseo de publicar la grandeza de Jehová, sus hechos, mostrar la hermosura de su carácter, su bondad, su poder. Y en el versículo 8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y eso nos lleva como a esa expresión que habíamos escuchado antes, ¿cierto? En la palabra de Dios. Y es el eco de uno de los pasajes de más repercusiones del Antiguo Testamento, que está en Éxodo 34:5, para que lo busquen después. Dice, el salmista cita lo que dice ese pasaje: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Luego dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias con todas sus obras.
Pero nos damos cuenta que lo que está diciendo David, inspirado por el Espíritu Santo, es resaltar lo de Éxodo 34:6, ¿cierto? Cuando dice que Jehová es clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Está exaltándole a él, aún a través de ese pasaje. Otra cosa importante es que David nos hace un listado de las grandes riquezas que tenemos en Dios y eso tiene que llevarnos también a adorarle a Él. Justicia, Él resalta eso, esa riqueza de la justicia de Dios, la clemencia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y todos esos son motivos para adorar a nuestro Dios. Aún David dice que lo que recibimos, absolutamente todo, incluyendo lo más básico, que es los alimentos, nuestro sustento, es motivo de alabanza, porque de Dios proviene todo. Y mire que tiene que calar en nuestro corazón ese hecho, pensar que absolutamente todo proviene de Dios, nuestro sustento, nuestro alimento, y aún ese hecho es merecedor de que nuestro Dios reciba alabanza y adoración de nuestra parte. El versículo 10 dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Ahí hay una encomienda muy especial en ese versículo. Dice: tus santos te bendigan. Y entonces tendríamos que mirar cuáles son las características de los santos. Entonces veríamos que los santos son personas que reflejan el carácter de Dios en sus acciones o en su personalidad. También es de los que comparten una relación personal con Dios. Alguien que confía plenamente en Dios. Los que manifiestan la bondad y misericordia de Dios en su conducta, en su diario vivir. En el sentido más importante, significa la naturaleza de los que están apartados específicamente para Dios, para ser ejemplos de su bondad y fidelidad. Y entonces ahí abrimos una pequeña reflexión. Cuando dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, ¿a quién estamos, a quién está dirigiéndose? Pues a los que hemos sido redimidos por el Señor, a los que hemos sido apartados para Él. Estamos, como dice el título, dice: estamos haciendo un compromiso, o estamos adquiriendo un compromiso por adorar, por todos esos hechos maravillosos que Dios manifiesta a través de este salmo, ¿cierto? Nosotros, como sus santos, sus escogidos, y como les mostraba aquí, somos los que estamos apartados para Él, y por lo tanto nosotros somos los que tenemos las mejores credenciales para hacer saber sus hechos y la magnificencia de su reino a los hijos de los hombres. Y ahí tenemos claro eso en nuestro corazón. ¿Quiénes son los encargados de proclamar las alabanzas y la grandeza de nuestro Dios? Pues los que le conocemos y los que Él apartó para sí. Somos los encargados de comunicar ese mensaje de que tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios maravilloso que es fiel, bondadoso y que tiene todos los atributos que hemos expresado aquí. Ese es el Dios maravilloso que nos escogió y nos apartó para que proclamemos eso. Entonces estamos llamados a proclamar alabanza y exaltación a nuestro Dios. Una cosa bien interesante de David es que David rindió adoración hasta el final de sus días, hasta sus últimos días. Él tuvo en su corazón siempre el adorar y glorificar y exaltar a Dios, al Todopoderoso, al Rey que era por sobre su autoridad, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso vamos a ir a Primera de Crónicas 29, 11, 20, que nos expresa respecto a eso. Primera de Crónicas
29, 11 al 20. Este pasaje básicamente habla como en los últimos días de David, y cuando David estaba entregando, digamos, su trono, su reinado a su hijo. Por lo tanto estaba, digamos, como ya despidiéndose de ese título de rey, porque iba hasta sucederlo Salomón. Pero miren lo maravilloso de este pasaje. Dice desde el 11 hasta el 20. Tuya es, dice David en la oración, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué maravilloso la expresión de David, ¿cierto? Porque lo que él decía en sus últimos días, y ya sabiendo que no, digamos, en cierto modo no iba a ser ya rey, porque fue rey hasta el final hasta su muerte, pero ya ahí estaba delegando su autoridad a su hijo. Pero él entendía que el único que merecía toda la adoración y la exaltación era el rey que estaba por sobre ellos, sobre él y aún sobre su hijo, que iba a tener esa autoridad. Y expresa estas palabras tan maravillosas, ¿cierto? Expresa todo lo que hay en su corazón, y como les digo, David rindiendo esa adoración hasta lo último de sus días, hasta su vejez, ya sus años finales, cosa que muchos de los que fueron después de reyes no lo hicieron, porque al final de sus años muchos reyes terminaron haciendo cosas que no glorificaban a Dios y apartados de Dios, y dejaron de adorarle. Pero David es el ejemplo más maravilloso, más extraordinario, que hasta el final de sus días adoraba, glorificaba y exaltaba a Dios. Y esa misma enseñanza que está expresando aquí David nos la enseña nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él está enseñándonos a orar, en la oración del Padre Nuestro, al final expresa una frase que es muy similar a la que está pronunciando aquí David. Mateo 6:13, en la parte B de ese versículo, cuando está enseñando la oración, dice el Señor Jesús: tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Las palabras del Señor Jesús, reconociendo y enseñándonos quién era el dueño de toda la gloria, quién tenía todo el poder y quién era el que necesitamos exaltar y adorar por siempre. Sigamos adelante en nuestro Salmo 145, del versículo 14 al 20. Hay expresiones maravillosas. Dice: sostiene Jehová a todos los que caen, levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará, y guardará a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Y vamos a profundizar un poco en estos versículos. Dice que él expresa, en este pasaje está expresando algo especial y maravilloso. Dios se manifiesta su bondad, su gracia común, porque dice que expresa diciendo que Jehová bendice, Jehová sostiene a todos los que caen y levanta a los oprimidos, y todos los ojos esperan en él, y les da su comida a su tiempo. Está manifestando lo maravilloso de la bondad del Señor, y esa bondad es la gracia común, porque toda su creación Él la sostiene, ¿cierto? Sabemos que por esa gracia común para todos,
pues hay alimento para todos, comida, sustento y fortaleza. Y eso también lo expresa el Señor Jesús en un pasaje bien especial, en Mateo 6, 26 al 30, que habla ahí, para que lo busquen ustedes después, habla del pasaje donde habla de que si Dios sustenta todo, Dios da a los pajarillos, sustenta a los pajarillos, tiene cuidado de ellos, hablando de que en esa gracia común todos reciben sustento de parte de Dios. Dios sostiene toda su creación, y el Señor Jesús también lo expresa así, dice, si mi Padre da vestido, viste las flores tan maravillosamente y da alimento a los animales, tiene cuidado de los pajarillos. Esa es la gracia común expresada, ¿cierto?, por el Señor. Dice, ¿cuánto más no pues, será con ustedes? En el versículo 18 al 19, el salmista nos muestra algo bien especial, y es que hace una diferencia mostrando las bendiciones a los que están cercanos y a los que digamos no a los injustos los destruirá, ¿cierto? Dice que muestra las bendiciones a los que están cercanos de él, pero también, como siendo un Dios justo, a los que son impíos, el que dice en el pasaje, dice que los destruirá, ¿cierto? Destruirá a los impíos. Él está mostrando la faceta maravillosa de ese Dios, de ese Rey que tiene autoridad absoluta, y ahí está manifestada y expresada, ¿no? Dice que cuida a los que son de él, a los suyos, pero a los que se rebelan contra él, a los impíos, a los que no aceptan su autoridad, a los que no lo quieren a él, ¿qué hace? Los destruye, porque él es un juez justo. El versículo 21 entonces afirma algo bien especial. Es como si fuera la firma personal de David al final, ¿no? Termina con una nota bien especial de alabanza, una nota personal, digamos, de como invitación a todos a alabar a nuestro Dios, y no solamente por momentos, sino como él lo expresó siempre y lo hizo siempre, por toda la eternidad. ¿Cierto? El versículo 21 lo expresa así. Pero nos damos cuenta en este pasaje que estamos leyendo del Salmo 145, toda la misericordia y la gracia infinita de Dios, todo el poder absoluto que él tiene, y cómo se manifiesta para que nosotros, sus hijos, sus santos, le adoremos, le glorifiquemos. Y debe ser en tiempo permanente, y hasta por la eternidad. Cuando estemos en su presencia seguiremos glorificándolo y exaltándolo. Vamos a hacer dos aplicaciones aquí, ya terminando este salmo. La primera aplicación es que necesitamos recuperar la visión apropiada de quién es Dios. Él es nuestro Rey soberano y todopoderoso, omnisciente, eterno y santo. Y el saber y el escuchar esto que hemos leído, y el conocer a ese Dios maravilloso que nos ha expresado aquí el Rey David, ese entendimiento nos tiene que llevar a adorar a nuestro Dios, porque Él vive y reina por siempre. Él debe ser el centro total de nuestra adoración, de nuestra máxima adoración. ¿Y por qué en esta aplicación se dice que necesitamos recuperar esa visión? Porque posiblemente por nuestra rutina diaria, nuestro diario vivir, nos olvidamos de que tenemos un Dios, y es nuestro Dios todopoderoso, maravilloso, extraordinario, y que es el creador de todas las cosas, y que es el proveedor de todo, y por lo tanto es digno de toda adoración y toda exaltación y todo honor. Necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro corazón y nos haga reflexionar respecto a eso, ¿cierto? Otra aplicación y es de qué manera vemos a nuestro Señor Jesús en este Salmo 145, ¿cierto? Y lo vemos en que Jesucristo es el Rey ungido y que es el Rey proclamado por todas las multitudes. Vamos rápidamente a Juan 12 y 13.
Evangelio de San Juan 12, 12 y 13. Y vemos a Jesús también como nuestro rey, como el rey de Israel también. 12, versículo 12. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahí está expresado también quién es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro Rey. Es nuestro Señor y nuestro soberano sobre todos nosotros. Con más razón todavía cuando sabemos que ese Rey dio su vida preciosa por nosotros, llevó nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra iniquidad, siendo el Rey por excelencia, el Rey Altísimo, se humilló y se hizo como hombre para dar su vida por nosotros, a cambio de nosotros. Un intercambio extraordinario y maravilloso que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón con gratitud inmensa, excelente. Y ese hecho, nada más pensar en eso, tiene que llevarnos a que rindamos adoración a ese Rey que dio su vida por nosotros, que se entregó por nosotros, que llevó nuestra maldad y nuestro pecado, siendo Rey, siendo el Señor, el Todopoderoso, el Rey absoluto de todas las cosas. Y se hizo humilde para llevar nuestra maldad y nuestros pecados sobre su cuerpo, y nos hizo libres, se nos dio salvación y vida eterna. Qué maravilloso es entender eso en nuestro corazón. Jesucristo es nuestro Rey, que el Padre le dio un nombre por sobre todos los nombres. Filipenses 2, 9 al 11. Lo podemos leer en nuestras casas. Es el Rey que tiene toda autoridad de parte del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Es glorioso, santo, poderoso, hermoso. Ese es nuestro Salvador y es un juez justo, el juez justo. Vamos a leer ese pasaje que es bien maravilloso. Apocalipsis 11, 15 a 16. Apocalipsis 11, 15 a 16, para terminar. Apocalipsis 11, 15 a 16. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Qué maravilloso, qué extraordinario. Así tenemos que nosotros adorar y glorificar a nuestro Dios, a nuestro Rey, porque Él es, como dice la palabra, el Rey y Señor, y el que reinará por toda la eternidad. Ese Rey tenemos que rendirle adoración y alabanza. Entonces, mis hermanos, para terminar, que el Espíritu Santo nos ayude a nuestro corazón, si somos convertidos, a que verdaderamente seamos adoradores en espíritu y en verdad. Necesitamos ser adoradores en espíritu y verdad para poder contemplar y adorar y glorificar y exaltar a nuestro Rey. Y también un mensaje para aquellos que posiblemente no están viendo y que no son convertidos, no han entregado sus vidas, o Dios no ha tocado su corazón, que hoy lo haga para que en arrepentimiento por sus pecados, por la maldad de sus vidas, le pidan perdón a nuestro Dios. Y seguro que nuestro Dios les perdonará, porque es un Dios de misericordia, un Dios glorioso de misericordia.